Bien, docente y compañeros, muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer la exposición del curso Razonamiento y Argumentación Jurídica, que corresponde al producto académico número 2. Somos del grupo A, los cuales hemos realizado los siguientes compañeros: mi persona Froilán Quispe Huiza, mi compañera Gómez Carol Fiorella, Tapia Peña Jesús, Carrillo de la Cruz Linda. Y en esta oportunidad voy a pasar a exponer referente a la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, referente al expediente número 1641 de 2015. Tocaremos el tema de síntesis del problema. Es respecto al caso de Arlet Contreras, analizado en el expediente 1641 del 2015, aborda un grave episodio de violencia de género que ocurrió en el mes de julio del año 2015, específicamente en Ayacucho. La víctima, Arlet Contreras, fue agredida física y psicológicamente por Adriano Pozo, un hecho registrado en video que evidenció la brutalidad de los actos. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres a nivel nacional. El problema central radica en las deficiencias en la sentencia emitida por el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Dichas deficiencias incluyen valoración insuficiente de las pruebas, ausencia de perspectivas de género, argumentación jurídica deficiente, falta de protección hacia la víctima. Este fallo provocó indignación pública, alimentó debates sobre la capacitación judicial en temas de género y evidenció la necesidad de mejorar los estándares de argumentación jurídica en casos de violencia contra las mujeres. Siguiente va a pasar a exponer mi compañero. Adelante, por favor. Muchas gracias, Froilán. Así es, a mí particularmente me ha tocado la descripción de los puntos de controversia y posición de las partes. Hay que mencionar que se identifican varios puntos de controversia que son relevantes en relación con las acusaciones de feminicidio en grado de tentativa y violación de la libertad sexual en grado de tentativa contra Adriano Pozo Arias. Los puntos de controversia hay que mencionar los hechos acontecidos. El 11 de julio del 2015, como ha mencionado Froilán, luego de una celebración, el acusado intentó forzar a la gabriela Arlet Contreras Bautista a una relación sexual en un motel utilizando violencia y amenaza. Por otro lado, la defensa argumenta que no se produjo tal agresión ni intento de violación y que la versión de la agraviada carece de coherencia. Con referencia a la credibilidad de testimonios, la testificación de la agraviada es fundamental para la acusación, donde describe amenazas de muerte y agresiones físicas. La defensa cuestiona su credibilidad, alegando inconsistencias en su relato y menciona que las declaraciones previas realizadas ante los profesionales carecen de valor probatorio. Para la evaluación de las partes, el Ministerio o de Pruebas, el Ministerio Público presentó pruebas testimoniales periciales y documentales para sustentar la acusación, incluyendo esto los certificados, evidencia de lesiones. Por otro lado, la defensa critica la validez y la cadena de custodia de las pruebas presentadas, planteando que algunas fueron manipuladas o no recolectadas correctamente. Con respecto a la situación emocional de la agraviada, la defensa intenta demostrar que la agraviada no sufrió daño alguno y que ha argumentado que esto cuestiona la gravedad de la acusación. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el principio de daño no requiere necesariamente de lesiones físicas sean severas, dado que las lesiones psicológicas también son consideradas en estos casos como violencia de género. Intento de intención del acusado. La acusación plantea la existencia de premeditación en las acciones del acusado como un indicio de intención de cometer el feminicidio. La defensa, sin embargo, argumenta que no existen pruebas contundentes que demuestren tal premeditación y que se trata más bien de una reacción impulsiva a la situación. Con respecto a la situación de partes, la acusación, la fiscalía, sostiene que las pruebas testimoniales y periciales respaldan ampliamente su versión de los hechos. Alega también que la intención del acusado era clara, esto en el contexto de la violencia de género,
lo que justifica las acusaciones de feminicidio en grado de tentativa y violación. La Fiscalía también argumenta que la agraviada es una víctima de violencia y que su testimonio es consistente y creíble. En el análisis de consistencia de los argumentos, la acusación de homicidio en grado de tentativa y violación, la Fiscalía alega que Adriano Pozo intentó agredir sexualmente a Arlet Bautista y que su comportamiento es representativo de violencia de género. Las pruebas presentadas, la acusación presenta testimonios de la agraviada y de testigos, así como el análisis de contexto en el que ocurrieron los hechos. Se sostiene que el relato es coherente y por otros elementos testimoniales, lo que busca dar solidez a la narrativa de la agraviada. La narrativa de la agresión, sin embargo, la acusación ha sido criticada por una supuesta incoherencia narrativa. Algunos fragmentos de su relato han sido considerados contradictorios, lo que podría llevar a cuestionar su validez como pruebas. El análisis de los argumentos de la defensa y la negación de los hechos. La defensa de Pozo Arias argumenta que no hubo el intento de feminicidio ni tampoco el intento de violación. Su posición se basa en resaltar las contradicciones de la agraviada y en la falta de pruebas concluyentes que respalden tal versión acusatoria. La interpretación de las pruebas argumentan que las acciones del acusado no constituyen una clara intención de violación o intento de feminicidio. La defensa sostiene que las pruebas presentadas son insuficientes y no demuestran más allá de la duda razonable que los delitos ocurrieron como se acusa. En conclusión, ambos lados presentan argumentos que destacan inconsistencias y contradicciones en las versiones. La resolución del caso recae en la evaluación definitiva de estas inconsistencias en relación con la carga de la prueba asignada a la acusación, así como el respeto al principio de presunción de inocencia. A continuación voy a dar el uso de la palabra a mi compañera. Muchas gracias. Continuando con la exposición, tenemos el punto 4, que es la explicación del contenido de la sentencia y la evaluación de esta. Contextualizando los hechos, la sentencia comienza en la madrugada del 12 de julio del 2015, cuando la agraviada y el acusado, quienes sostenían una relación amorosa, ingresan a un hotel tras una celebración y en el interior de la habitación se alega que el acusado intentó forzar a la agraviada y mantener relaciones sexuales bajo amenazas y mediante el uso de la fuerza física. Ante el análisis de la imputación fáctica, tenemos que la Corte revisó las declaraciones de la agraviada, así como las pruebas documentadas y periciales presentadas. Subrayó que las pruebas deben proporcionar certeza de la comisión del delito y la responsabilidad del acusado. A pesar de las evidencias presentadas, se identificó una incoherencia en la narrativa de la imputación, lo que generó dudas sobre la culpabilidad del acusado. En la valoración de las pruebas tenemos que resultó esencial para la sentencia. El tribunal concluyó que aunque había indicios que sugerían un contexto de violencia de género, estos no eran suficientes para contradecir la presunción de inocencia del imputado. La ausencia de las pruebas claras que demostraron la intención del acusado de cometer el feminicidio y de la violación fue un factor clave de la resolución al final de este caso. La sentencia enfatiza el principio de in dubio pro reo. En la práctica, este principio busca proteger los derechos fundamentales del acusado, evitando que alguien sea condenado sin pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad de manera clara, que implica que en situaciones de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, este debe ser absuelto. La Corte argumentó que al no haber pruebas suficientes que corroboren la acusación, se debía mantener la presunción de inocencia del acusado. La falta de valoración adecuada de las pruebas, la Corte pudo no haber podido captar la gravedad de la situación vivida de la agraviada en su contexto, lo que puede ser perjudicial en los casos de feminicidio y violencia sexual. Una mayor atención a las pruebas testimoniales y a los comportamientos del acusado podría haber llevado a una interpretación más favorable, ¿no?, para la agraviada. Como punto número 5, hemos considerado los fundamentos de motivación de la sentencia y la consistencia de la argumentación de esta. Dentro del análisis de la imputación fáctica,
tenemos que la Corte inicia examinando la imputación fáctica presentada por la Fiscalía y subrayando que la descripción de los hechos debe ser de manera coherente y detallada. Se encuentra que se existen incoherencias significativas en la narrativa de la acusación, lo que ha llevado a cuestionar la credibilidad de los testimonios y la adecuada fundamentación de la acusación. En la aplicación del principio que tocamos anteriormente, indubio pro reo, tenemos que la sentencia enfatiza la obligación de aplicar este principio, el cual establece la duda razonable. En este caso, se determina que los elementos probatorios no superan el estándar de que mantiene viva la presunción de inocencia del acusado. En la revisión de las pruebas presentadas, se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las pruebas durante el juicio. La Corte concluye que la agredida logró demostrar una situación de violencia, pero esto no es suficiente para clasificar los hechos como un feminicidio o violación en grado de tentativa, ya que no se ha demostrado una clara intención de causar un daño mortal. Los derechos de la agraviada y la protección jurídica, consideramos que la sentencia conoce a la agraviada como mujer, debe gozar una protección jurídica reforzada frente a la violencia de género. No obstante, este principio no justifica una condena sin la debida evidencia de sustento, ¿no? La determinación de la conducta del acusado, la Corte analiza que la conducta del acusado se ajusta a los tipos penales imputados. Se concluye que si bien el comportamiento del acusado puede parecer violento, no se ha comprobado la intención de un feminicidio o una violación que lleva a una evaluación diferente, ¿no? La consistencia de la argumentación, lógica interna y coherencia, a pesar de los intentos por parte de la Fiscalía de construir un caso sólido, la sentencia nos revela incoherencias dentro de la narrativa. La falta de la coherencia en esta imputación fáctica se convierte en un punto crítico que debilita la argumentación que se ha analizado detalladamente, ¿no?, en la decisión. La evaluación de la credibilidad, la sentencia codifica una evaluación equilibrada de la credibilidad de los testimonios. La sentencia señala que aunque la agraviada presentó un relato que genera preocupación, las contradicciones detectadas son elementos de peso para la decisión final. La protección de los derechos de bajo criterios legales, aunque se enfatiza la necesidad de proteger los derechos de la agraviada, la sentencia establece que esta protección no puede menoscabar el derecho de presunción de inocencia del acusado. La consistencia de la argumentación radica en que los derechos de todos los involucrados deben de ser salvaguardados, ¿no? Eh, las diligencias de la Fiscalía, la sentencia también critica la falta de la diligencia por parte del Ministerio Público en la presentación de su caso, lo que repercute negativamente en la fuerza de la argumentación, ¿no? Esta evaluación va a resaltar en la importancia que cada parte actúe con responsabilidad y cuidado en la administración de la justicia. Doy paso a mi siguiente compañero, por favor. Bien, continuando con la exposición, tocaremos el punto número 6 sobre la formulación de una opinión crítica sobre la consistencia de la resolución del caso. La sala aplica correctamente el principio de indubio pro reo, reconociendo que en caso de duda sobre la culpabilidad del acusado, este debe ser absuelto. Sin embargo, esta decisión debe ir acompañada de un exhaustivo análisis de las evidencias presentadas y una evaluación de la narrativa de los hechos, la cual se evidencia confusa y contradictoria en la imputación fáctica. La resolución, aunque formalmente correcta, puede dar impresión de que se privilegió el principio de presunción de inocencia en detrimento de una valoración integral de la violación de género y su contexto. El punto 7, vamos a pasar al siguiente compañero. Adelante, por favor. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar los argumentos concretos de solución del caso planteado. Primero vamos a ver qué es la revisión integral de las pruebas, donde tenemos la propuesta. Acá vamos a ver que se realiza una valoración exhaustiva y contextual de todas las pruebas, ya sea los videos, los testimonios, los peritajes médicos y psicológicos, donde vamos a ver que la justificación es que los videos y los testimonios
que evidencian las agresiones físicas y psicológicas, se deben, se deben considerar pruebas relevantes e irrefutables en el marco de la sana crítica, donde esto garantiza que el análisis probatorio sea completo y no minimice la gravedad de los hechos. En la aplicación de perspectiva de género, tenemos que la propuesta que incorpora un enfoque de género en el análisis jurídico para entender la dinámica de poder y control subyacentes psicológicos. En, en la justificación vamos a ver que una buena fundamentación jurídica fortalece la confianza en la decisión y asegura que se respeten los derechos de las partes involucradas. En la protección inmediata de la víctima, tenemos que la propuesta ordena medidas de protección urgente, como las restricciones al agresor, la asistencia psicológica y el monitoreo de la seguridad de la víctima. En la justificación, estas medidas cumplen con la obligación del Estado que tiene que proteger a la víctima de la violencia de género y evitar su revictimización. En la imposición de sanciones proporcionales, vamos a ver que en la propuesta aplicar una pena efectiva y proporcional al agresor que compete los efectos sociales y a las personas del delito. La justificación, una sanción que tiene que ser ejemplar, refuerza el mensaje de tolerancia cero ante una violencia de género y actúa como medida disuasoria. La capacitación de operadores de justicia, vamos a ver que en la propuesta implementar programas de formación de derechos humanos, enfoque de género y estándares internacionales que tiene que ser para los jueces y los fiscales. La justificación, vamos a ver que esto asegura que las decisiones judiciales más justas y alineadas van a ser con los principios de igualdad y no a la discriminación. Damos pase a nuestro otro compañero para que hable, para que siga hablando sobre el caso de Arlet. Sí, Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre las deficiencias de la argumentación jurídica que da en la sentencia de manera de análisis y presentado del proyecto de justificación, de manera consistente en la decisión jurídica. En la valoración parcial de las pruebas, vamos a ver que el tribunal no valoró adecuadamente el video ni los testimonios de manera integral, subestimando la relevancia de estas evidencias en la demostración de los hechos. Además, también omitió la valoración de del testimonio de Arlet como prueba de los hechos de violencia. Al ver la solución, vamos a ver que la, al revisar el análisis probatorio utilizando principios de sana crítica, considerando la congruencia entre las pruebas materiales y testimoniales. En la ausencia de perspectiva de género, en la deficiencia, vamos a ver que la sentencia no abordó el caso desde un enfoque de género, omitiendo la contextualización de la violencia como un fenómeno estructural. En la solución, vamos a ver incorporar en la fundamentación los lineamientos de la Convención de Belén de do Pará y jurisprudencia relevante, evidenciando el impacto del machismo en la violencia contra las mujeres. La fundamentación jurídica en la resolución carece de razonamiento lógico y explicativo, dejando sin sustento la decisión final. En la solución vamos a tener que elaborar una sentencia que exponga de manera precisa y detallada cómo las pruebas respaldan la responsabilidad penal del acusado. En la estandarización internacionales, la decisión no cumplió con las obligaciones internacionales del Perú respecto a la protección de los derechos de las mujeres, donde se acuerda que las decisiones judiciales a estándares como la establecidos en Cadway y la jurisprudencia de la Corte IDH.
El proyecto de justificación de las decisiones jurídicas, vamos a ver que en el enfoque integral, la revisión del caso debe centrarse en una valoración completa de las pruebas y la contextualización de los hechos dentro del marco de violencia de género. Este análisis nos garantiza un fallo consistente y justo. En el principio de igualdad y no a la discriminación, donde la fundamentación de la sentencia debe basarse en los principios de igualdad ante la ley y así asegurar que no se reproduzcan estereotipos de género y que tampoco minimicen la responsabilidad del agresor. En el fortalecimiento de la confianza en el sistema judicial, un fallo bien sustentado con medidas de protección para la víctima y sanciones ejemplares enviarían un mensaje claro de compromiso con la justicia y la erradicación de la violencia de género. Este enfoque, además de responder a las deficiencias identificadas, promoverá la correcta administración de justicias, alineándose con los estándares internacionales y protegiendo los derechos fundamentales de las mujeres. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias. Catherine, por favor, no sé si podría